continuamos de esta manera y seguimos en México. Seguimos en México para darle la bienvenida a quien ya la vemos también sonriente en sala, a Mayre García Mirabete, que nos trae un tema específico para nosotras. Voz de mujer. Maite García Mirabete es campeona de oratoria, es consultora en comunicación política y gestión de gobierno con especialidad en media training y oratoria desde 1980. Es asesora de candidatos y gobiernos. Ha formado en oratoria a políticos, a empresarios y a profesionales. Es fundadora y directora de Psicopol, miembro de ALACOP y de Mujeres Líderes de las Américas. También es miembro del Observatorio de Mujeres Políticas y del colectivo 50+1. Presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex. Perdón, voy a reiterar el nombre, Coparmex Nacional, CEO de Grupo Voz Esmeralda. De esta manera, querida Maite, bienvenida a Sala. Pues muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con Guerra y Poder en este esfuerzo maravilloso que hacen para poder llevar a cabo todos estos foros, estos congresos, que sin duda nos dejan muchísimo. He seguido a mis colegas y la verdad yo también me llevo muchísima información y conocimiento. Y también me encanta ver hoy en la sala a nuestros queridos compañeros de vida. Algunos hombres están hoy aquí, lo cual también agradezco, por supuesto. Y mi tema de hoy se llama Con Voz de Mujer. Y me voy a permitir compartir mi pantalla para precisamente iniciar con esta conferencia. Ay Dios, que estoy compartiendo. Espérenme. Esta conferencia que me tiene muy ilusionada, muy emocionada, porque precisamente vamos a hablar de las mujeres y de cómo podemos nosotros generar una narrativa, un discurso cada vez más poderoso. Entonces, ahora sí, creo que ya estoy lista para compartir. Y permítanme un segundo. Bueno, esto de la tecnología de repente nos da, ya ven ahí mi pantalla ahora sí, ¿verdad? Dice Con Voz de Mujer. Y bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar, como les comentaba yo, de lo que es la narrativa, el discurso, el hablar para una mujer, cómo debe de ser, qué debemos hacer, cuándo debemos hablar, cómo debemos hablar para poder de veras lograr nuestro objetivo cuando estamos como candidatas o bien cuando estamos también asesorando, haciendo consulta con candidatas o con candidatos, pero sobre todo va dirigido a candidatas, a políticas y a consultoras mujeres. Y empiezo con esta frase. Dice, toda mujer que busque ejercer el poder debe hacerlo a través de un discurso que le sea propio, por lo que es importante delinear a esa mujer poderosa con su propia voz. Y quiero platicarles un poquito de historia, porque luego escuchamos que la mujer ha vivido silenciada, pero también a través de la historia hemos tenido grandes oradoras que por supuesto, pues en aquel momento no pasaban, no eran referidas en la historia, pues porque eran mujeres. Pero hay mujeres como Hortensia en Roma o como Maesia o Afrania que hicieron época. Por ejemplo, Hortensia pasa a la historia porque era una mujer muy culta, era una gran oradora, y quizá yo podría decir que es una de las primeras feministas que encontramos en el mundo. Y hay una frase de ella, dentro de todo su discurso, que podemos recuperar, y en la que dice, ¿por qué pagamos tributo si no compartimos responsabilidades en los cargos? Y les está preguntando a todos los integrantes del Senado para saber exactamente por qué les están pidiendo que en una guerra que no han solicitado, que en todos estos gastos que hace la República, ellas no son tomadas en cuenta cuando hay que ejercer estos cargos, pero sí cuando hay que pagar tributos. En el caso, por ejemplo, de Maesia, Maesia es muy interesante su historia porque también ella era una gran oradora.
Y Maesia, como otras tantas mujeres, usaba la oratoria para defender su propia causa. Después de Maesia, pues bueno, deciden que ya ninguna mujer lo va a hacer y entonces hacen leyes para que ninguna mujer pueda hablar en público. Lo mismo ocurre con Afrania. Y si seguimos caminando un poquito en la historia, me voy a ir rápido, no quiero hacer una gran referencia a todo esto, está Hipatia. Ella era una mujer sumamente poderosa, porque además de ser una matemática, una científica que durante su época influyó de manera determinante, también era reconocida como una gran oradora. Y una de sus frases que podemos recuperar a través de los pocos documentos que existe de la historia de las mujeres en la oratoria, ella dice, el que influye en el pensamiento de su tiempo, influye en todos los momentos que le siguen, deja su opinión para la eternidad. Y eso es lo que ha pasado con estas grandes mujeres, a pesar de que la historia intentó borrarlas, bueno, pues siguieron siendo ejemplo. Aspasia es uno de los ejemplos más hermosos que tenemos de una mujer culta, preparada, una excelente oradora. De hecho, el mismo Sócrates habla de ella y dice, tengo por maestra una mujer muy experta en la retórica, que ha formado a muchos otros excelentes oradores y a uno en particular que sobresale entre los de Grecia. Y se refería precisamente a nuestra queridísima Aspasia. Y Aspasia, por ahí hay ahora estudios que nos están llegando por fin porque se está empezando a recuperar toda esta información de estas mujeres influyentes y poderosas en la historia, pues resulta que por ahí nos dice un investigador inglés que si se le da el lugar al que ella debería de estar, en el que ella pertenecería, probablemente nuestra tradición filosófica de 2500 años cambiaría, porque Sócrates la reconoce como su maestra. De hecho, habla de que todo lo que él ha aprendido sobre el amor lo aprendió precisamente de Aspasia. Pero también Aspasia trasciende porque pues ella está casada con Pericles y resulta que Pericles hace un discurso, célebre discurso, que eran unas pompas fúnebres, que los historiadores ahora recuperan para Aspasia, reconociendo que ella era quien lo generó. El problema con Aspasia, como con muchas mujeres, era lamentable porque en aquel entonces las mujeres que pues tenían o usurpaban un poder que no les pertenecía, pues generalmente se les tachaba pues de ser cortesanas o de ser mujeres pues no de una moral tan correcta, podríamos llamarlo. Sin embargo, podríamos decir que Aspasia fue una mujer libre, que fue una mujer poderosa, que fue una mujer que influyó sobre los hombres de su época. Y eso es lo que nos tenemos que quedar de Aspasia. Luego por allá, en la Edad Media, hay otra mujer poderosísima que es Christine de Pisan. Ella es italiana, sin embargo, acaba en Francia, y Christine de Pisan también es considerada la primer mujer feminista. De hecho, ella escribe un libro que se llama La ciudad de las damas, y Christine de Pisan a los 25 años, quedando huérfana, perdón, quedando viuda con 3 hijos, pues tiene un pequeño taller en el que empieza a imprimir y a trabajar cosas, pero también encuentra su voz y empieza a escribir textos y empieza a hablar en público. Tan es así que ella genera mucho más ingreso a través de lo que escribe para otros, para grandes y célebres hombres de la época, que lo que está generando realmente en la empresa. Y ella dice, la excelencia o la inferioridad de los seres no reside en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas y virtudes. Y ella era nuestra maravillosa Christine de Pisan. Y bueno, me podría seguir con la historia y podría hablar de Juana de Arco y podría hablar de Isabel I, que por ejemplo Isabel I decía, yo soy un rey, en lugar de reconocerse como mujer con esa voz fuerte y potente que Melina. tenía. ¿Perdón? ¿Alguien me habla? No, creo que no. Bueno, y después por ahí tuvimos a otras grandes mujeres como Indira Gandhi, Sor Juana Inés de la Cruz, llegamos a la época de las grandes feministas, Clara del Campoamor, bueno, obviamente Margaret Thatcher, la Madre Teresa de Calcuta, Eva Perón, bueno, y podríamos seguir hablando de Rosa Parks, de tantas mujeres que han usado su voz de una manera clara, contundente, precisa, poderosa.
Y estas mujeres, que no es lo más común porque por supuesto la mujer ha entrado apenas hace pocos años formalmente a la política. Sin embargo, esta entrada de la mujer a la política nos tiene que llevar a entender, como decía Eva Perón, que ha llegado esa hora en la que la mujer comparta una causa pública y ha muerto esa hora en la que la mujer sea un número inerte, nada más un número. Ese legado en el que la mujer debe de pensar, juzgar, rechazar o aceptar. Dice, ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país. Y aquí les traigo un fragmento para que escuchemos a Eva Perón. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, pues escuchamos una voz potente, contundente, con temas claros, sus descamisados, la pobreza, el combate a la oligarquía, el apoyo a Perón, y era una mujer que ciertamente encontró su voz. También podemos hablar de una poderosa Margaret Thatcher, una mujer que hizo época, a veces no tan querida, no tan amada, como ocurrió con Aspasia, como ocurrió con Hortensia, como ocurrió con la misma Eva Perón. Y Margaret Thatcher nos decía que la misión de las mujeres no es realzar el espíritu masculino, sino expresar lo femenino. No es para preservar un mundo hecho por el hombre, sino para crear un mundo humano mediante la infusión del elemento femenino en todas sus actividades. Y esto que nos dice, por supuesto, Margaret Thatcher, es lo que nos lleva a pensar en dónde estamos las mujeres incidiendo, qué estamos creando, qué estamos aportando a este mundo en el que, por supuesto, nuestra voz tiene que ser escuchada. En América Latina, pues hemos tenido presidentas y este discurso de estas presidentas como Michelle Bachelet o como Violeta Chamorro o bueno, como Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Isabel Perón, pues ha sido un discurso que no necesariamente ha sido un discurso tan femenino como pudiéramos pensar. Perdón. Por ahí nos dicen algunas escritoras que es el momento en el que la mujer dejemos esa mujerada, esa mujer niña, esa mujer dependiente de otros y que empecemos a hablar y a escribir y a expresarnos con nuestra propia voz. Y estas mujeres presidentas en Latinoamérica hicieron eso, empezaron a trabajar con su propia voz y encontraron que esa elocuencia es una clave por encima del liderazgo para poder manejar relaciones interpersonales y en el caso de la política para poder obtener escaños, para poder ganar votaciones, elecciones. Entonces, fíjense nada más qué importante viene siendo la elocuencia precisamente en la mujer. Y a pesar de que algunos digan que el etos, el patos y el logos está pasado de moda, yo quiero platicarles que para quienes nos dedicamos también a hacer análisis de discurso, pues el etos, el patos y el logos siguen siendo parte del análisis que nosotros hacemos. Y esto viene desde los griegos. Nos hablaban de que el patos era la emoción, las sensaciones, el sentimiento, mientras que el etos va a construir la parte de credibilidad, a generar confianza, respeto y algo que hoy en día es un intangible sumamente valioso para empresas, para personas, para políticas, políticos, para candidatas, candidatos, para gobiernos, para cualquier persona, es la reputación. De hecho, hoy las empresas con una buena reputación pueden incluso cotizar en bolsa. Un político o una política con una pobre reputación costará mucho más trabajo poder generar esa confianza, ese respeto y por supuesto esa credibilidad para que los votantes, las votantes quieran elegirla o elegirlo. Y luego viene la parte del logos, que se refiere a los temas, a los tópicos, lenguajes, imágenes, datos, argumentos, evidencias, toda la argumentación que debe de venir apoyando un discurso. Cuando hablamos de que el discurso debe de tener forma,
patos y etos, pero también debe de tener logos, que se forma precisamente con el etos y con los argumentos, con el lenguaje, con los temas, con todo lo que nosotros hayamos elegido precisamente para nuestra disertación, nuestro discurso. El etos, por supuesto, es una de las partes que hoy vamos a hablar, muy, muy importante, porque también tiene que ver, por supuesto, con el tono de voz, con la facilidad de palabra, con la elección que hacemos de las palabras, de los argumentos, de los gestos, de toda la vestimenta, de los símbolos que usamos cuando nos estamos presentando. Y como dice Charadot, todos ellos están en un momento dado siendo parte importantísima cuando nosotros nos presentamos frente a un público. Entonces, este etos constituye nuestra credibilidad, que tiene que ver con el dinamismo, nuestra voz, nuestros ademanes, nuestro gesto, pero también con el conocimiento, el fondo, pero también con la percepción que las personas hagan de nosotras, de honestidad, de ética, de integridad, de transparencia. Y esto nos lleva a la credibilidad. Entonces, hablamos, como nos comentaba precisamente Bonafuz, que hace un estudio muy interesante, por ahí más o menos de 1998, 2002, 2003, en la que se pone precisamente a estudiar, hace una investigación con 4 hombres, 4 mujeres, para entender precisamente cuál es el discurso de las mujeres, cuál es este etos femenino, y en el que descubre que efectivamente hay un estilo al que ella le llama el pragmatique féminin. Pero también está Campbell, que nos habla del feminine style, es decir, que sí existe un estilo propio para hablar de las mujeres. Tanto Bonafuz como Campbell nos afirman que existe esto. Y ahí viene precisamente lo que Bonafuz describe y encuentra en esta investigación. Dice, en general, el discurso de la mujer, analizado desde el etos, rechaza el maniqueísmo, es decir, no todo es blanco, no todo es negro, esa polarización en la política. La mujer buscará siempre estos claroscuros, pero también uso de expresiones concretas, pocas metáforas que se anclan a la vida cotidiana. Porque, bueno, si bien lo decía Simone de Beauvoir, otra de las feministas, decía que quizá la mujer no tratamos de explicar tanto la vida porque la tenemos contenida en nosotros. Pero también nos habla Bonafuz y dice que las mujeres empleamos poco la ironía. Fíjense qué cosa, ¿no? La agresividad. ¿Por qué? Porque no nos gusta entablar polémica, porque somos más negociadoras, porque buscamos más estos espacios de encuentro y construirlos. Y esta manifestación de benevolencia y solidaridad se traduce en un lenguaje de afecto y compasión que ahora, por ejemplo, en la pandemia lo encontramos en estas 7 grandes mujeres, primeras ministros, presidentas, como Jacinda Ardern precisamente, como Angela Merkel, en las que su discurso, a pesar de poder ser muy técnico, a lo mejor hasta un poco seco, como podría ser el de Merkel, tenía rasgos en las palabras, en su comunicación no verbal, de este lenguaje de afecto y de compasión. Y la compasión entendida como sentir con el otro. No nada más sentir pena, sino sentir verdaderamente con el otro. Y este recurso de abrirnos al diálogo, que también es algo que las mujeres hacemos y hacemos muy bien, y tenemos que seguir haciéndolo. Por otro lado, también en este discurso muy especial que las mujeres manejamos, encontraron en esta investigación que también tenemos un tono personal, que hablamos de una manera específica, suave, que usamos la experiencia propia, que nos gustan las anécdotas y los ejemplos. Por supuesto, las mujeres trabajamos con las emociones. Hoy que está tan de moda en que mis colegas, hombres y mujeres consultores en comunicación, hablan de que la comunicación debe ser emocional, pues para las mujeres nos es propio, solo que nos hemos olvidado de veras trabajar como lo hacemos las mujeres desde las emociones.
la construcción de un personaje femenino como maestra, madre, mediadora, nos es natural. Pero entonces habrá que buscar otro personaje que no nada más sea esta maestra, esta madre, esta mediadora. A lo mejor podríamos ir a la guerrera, a la profesionista, a otros arquetipos que nos den mucha más fuerza en nuestro discurso. Y bueno, por supuesto, somos persuasivas y negociadoras. Y les traigo un fragmentito de Eufrosina, que a mí me encanta, y van a escuchar cómo ella habla en este tono personal, precisamente, y cómo lo hace de una manera excepcional. Usa anécdotas, fíjense. Hola Maite, no se escuchó el video ni hay un video. No me digas que no se escucha, qué barbaridad, qué lástima. Denme un segundito. Ok, Vamos puedes a volver ver. a compartir con audio, sí. Sí, déjenme entonces dejar de compartir, porque yo lo compartí con audio, pero probablemente algo extraño nos hizo. Vamos a ver, compartir con sonido, compartir. Veamos, me dicen si lo escuchan. Con el tiempo yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana a hacer tortilla, la cal come, porque desde un día antes tienes que cocer el nixtamal, quebrajar el nixtamal, poner 3 tortillas en el comal, porque luego dicen que no son mujeres, ¿no? Pero no responsabilizo ese entorno, responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación, y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí, porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad, descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones sin negar tus raíces. Siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a mi pueblo a hacer la fiesta, pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no tengan derecho a educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso, que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone. Porque de repente decir indígena es como ver el museus andante, ¿no? Y no somos museus andante, somos personas también capaces de opinar y de decidir por nosotros. Bueno, búsquenla por favor en YouTube. Este es uno de sus discursos que a mí en lo personal más me gusta de Eufrosina Cruz. Es maravillosa, pero si se fijaron, ella nos habla con anécdotas, nos habla desde la parte emocional, lo construye como esta mediadora entre sus costumbres y lo que está ocurriendo, evita un lenguaje agresivo, confrontativo, un lenguaje más negociador y en un tono personal. Y este es parte del discurso femenino, que es un discurso muy poderoso. Nos decía también estos estudiosos precisamente de los discursos femeninos, que cuando hicieron un análisis de cuántas palabras, qué tipo de palabras, todo esto, no encontraban una gran diferencia entre el discurso del hombre y el discurso de la mujer, pero que sí había ciertas repeticiones léxicas precisamente en el trabajo, en la oratoria de las mujeres. Y en estos estudios lexicométricos, como se les llama, encontraron, por ejemplo, que las mujeres usamos mucho más el yo, que usamos la palabra creer, porque la palabra creer tiene que ver con esta parte mediadora, con esta parte de prudencia argumentativa, les llaman, pero que también usamos la palabra desear,
y tiene que ver con expresar sentimientos y la palabra querer, que también tendría que ver con esta expresión de sentimientos. Y esta lexicometría es a lo que Campbell le llama la feminine o el feminine style, un tono personal, un uso de la propia experiencia, de anécdotas, de ejemplos, de medios de prueba, de razonamientos concretos, que enfatiza, por supuesto, dice él, la participación de una audiencia, la empatía, fíjense nada más qué hermoso, y entonces fomenta esta identificación del hablante con los demás, la empatía. Y esta es una capacidad femenina maravillosa. Y aquí les traigo otro ejemplo, que es precisamente nuestra querida Michelle Obama. Escuchen. Thank you all. Thank you so much. You know, it's hard to believe that Creer. it has been 8 years since I first came to this convention to talk with you about why I thought my husband should be president. Wish, desear. Remember how I told you about his character and conviction? Ahí va con la anécdota. His decency and his grace. The traits that we've seen every day that he served our country in the White House. Bueno, en este pequeño fragmentito vimos exactamente esto que nos hablan precisamente Bonafuz, Campbell, todo respecto a lo que es el uso de las palabras y del estilo femenino. Y lo hace, por supuesto, Kamala Harris, que también ella ha encontrado la manera de fortalecer su discurso. Por ahí entre los oradores luego hablamos de que existe un kitsch político, ¿no? Es como, caer en este lugar común que dirían los escritores, como en este cliché, como en decir lo mismo que han dicho otros y tomar las mismas causas que han tomado otros y volver a repetir estas mismas historias y volver a decir los mismos números con formulismos viejos, con estos estereotipos ya utilizados, pero más triste aún, con temas que no son míos, que no son mi voz, que no son mi discurso, que no son lo que me mueve, lo que me lleva a mí a verdaderamente expresarme con pasión, con toda esta emoción, con toda esta congruencia y esta credibilidad que debemos de tener hombres y mujeres en nuestro discurso. Y para ello, esta es una formita que yo les presento muchas veces, pues tenemos que hacer todo un trabajo, desde hacer un FODA para entender, saber dónde están mis fortalezas, dónde está lo que me mueve, mis valores, tener una misión, una visión, apropiarme de un tema y no copiar el tema de todo el mundo, porque todo el mundo dice que hoy el tema de seguridad es el que más mueve a la gente, entonces me trepo yo a esta narrativa que a lo mejor no es mi tema. A lo mejor mi tema es la educación, porque creo que a través de la educación podemos generar mejores condiciones de vida y generando mejores condiciones de vida, por supuesto, tendremos mayor seguridad. Obviamente, esto me va a llevar a la oferta política, a tener mis líneas discursivas, a dirigirlas a mis audiencias objetivos y a los que no creen en mi narrativa, enamorarlos a través de mis atributos, a través de mi ethos femenino, de mi pragmatic style, ¿no? Como le quieran ustedes llamar. Y entonces me doy cuenta que hay tantas causas como mujeres sabemos. Y hace ratito yo les hablaba de esta causa, por ejemplo, de la educación. Malala la ha escogido y la ha llevado a ser un premio Nobel de la Paz. La ha llevado a presentarse en todo tipo de audiencias, ante todo tipo de personas. Y esto ha construido su liderazgo y la ha llevado a llevar a los demás a la acción. Y esto es comunicación política. Pero acuérdense, forma es fondo. No podemos olvidarnos ni del patos, ni del ethos, ni del logo. Pero sí tenemos que salir de este lugar cómodo, de este lugar común, de esta historia sobada y repetida. Y tenemos que empezar a tomar nuestra propia forma, nuestro propio fondo, nuestro propio tema. Porque además, cuando empezamos a investigar sobre aquel tema que realmente nos mueve, nos conmueve, nos lleva a defenderlo, nos motiva, fluimos en la vida. Y se vuelve tan propio, tan genuino, que no tengo que aprenderlo de memoria, porque es mío. No tengo que hacer las grandes frases, porque las construiré seguramente porque es mío. Porque no tengo que hacer de más para convencer a los demás,
porque ese tema es mío y porque la primer convencida, la primer movida, la primer trabajada en este tema en forma y fondo soy yo. Y ahí es precisamente donde tenemos que trabajar. Y entonces, a modo de conclusión, busca tu causa, conócela a fondo, defiéndela, disfrútala, gózala, aprende cada vez más de ella. Encuentra tu propia voz. Recuerda que siempre nos comunicamos para influir, para tratar nuestros puntos de vista o para que formen parte de los puntos de vista de otras personas, para sumar a otros a nuestros anhelos, aspiraciones, deseos, o bien para ser el portavoz de esas aspiraciones o deseos de otras personas. Y esto es una bellísima tarea que, por supuesto, candidatas, candidatos, políticas, gobiernos, consultores, tenemos en nuestra mano. Y esta tarea, pues, por supuesto, nos va a llevar a la construcción de un discurso propio, genuino, poderoso, como lo han hecho tantas mujeres, que ya lo vimos a través de la historia, y que aún en contra de los usos y costumbres, han llegado 2500 años después a estar presentes hoy en esta plática que con todo el cariño les comparto. Porque recuerden, como siempre les he dicho, el hombre, la mujer, es su palabra. Ella lo conforma y lo define. Es su imagen fiel. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, querida Maite. Un lujo escucharla como siempre. Luego la invitamos a que coloque en el chat sus redes sociales y que, bueno, también vamos a ver un poquito a ver si hay algunos comentarios. Bueno, los que estamos viendo, lo que mi computadora me deja ver. Aquí Gran los tengo. Ponencia, Maite. Sí, muchas gracias a todos. Celina, bueno, maravillosa Maite de Victoria del Mar, magistral, nos dice Dacia Nepa, Escalante León. Teresita Bravo, gracias, espectacular. Y así siguen los saludos. Maite, eres única, eres fantástica en tu excelente ponencia. Un deleite escucharte. Saludos desde Monterrey, te dice Claudia Aguilar. Muchas gracias. Mari, quedé encantada con Maite. Gracias, gracias, gracias. Diego Ojeda, gracias, bendiciones. Elizabeth Rondo, excelente, maravillosa ponencia, saludos desde Perú. Verusca Hernández, bella, felicitaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su generosidad. Amo lo que hago y espero que pronto amen todos poder usar la palabra, porque la palabra es poder. Encuentren su causa. Muchas gracias a Guerra y Poder. Muchas gracias, querida Marcela. Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Me encontrarán en mis redes y quedo siempre a sus órdenes. Cuídense mucho y nos vemos pronto, primero Dios. Muchísimas gracias a ti, querida Maite.